Tenemos ese circuito que tiene una serie de resistencias que están conectadas de alguna manera y lo que se pide es encontrar el valor de la tensión VCC aplicada y el dato que me da es que la tensión o el voltaje, van a escuchar hablar de tensión eh, al, al voltaje y también me van a escuchar hablar de voltaje, que en realidad voltaje en español no debería existir porque es una deformación de voltage del inglés. En realidad, en español se habla de tensión. Ese valor de tensión en la resistencia de 5 ohm, perdón, resistencia R2 es esta, la de 5 ohm. Es de 5 voltios. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? Bien, a ver, vamos a... estoy dibujando el circuito de nuevo. Mientras... Ya pueden ir viendo, a ver si identifican qué resistencias están en alguna de las dos conexiones conocidas, si serie o paralelo. Vayan imaginándose cómo quedarían. Bien, tenemos eso. Esta es de... Bueno, ¿qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo? Bueno, dijimos que serie eran resistencias que compartían la misma corriente, que uno puede asegurar que comparten la misma corriente. Y paralelo, resistencias que comparten el mismo potencial o la misma tensión. Bueno, por la forma que está dibujada, esta de 32, si pongo un voltímetro acá, está en paralelo con la de 40. ¿Se ve? Por ejemplo, esta de 8, fíjense, comparte el mismo borne, por ejemplo, con esta de 5. Comparten el mismo borne. Pero de este lado, esta de 8 no comparte el mismo borne que esta de 5. Quiere decir que, por ejemplo, la de 8 y la de 5 no están en paralelo. ¿Está bien? Podríamos ir reduciendo un poco el circuito. Fíjense, si yo veo, todos estos elementos son pasivos, son todas resistencias. Quiere decir que si yo los tapo, podría encontrar que el único elemento activo, que es esta fuente, que tiene esa polaridad, va a hacer que la corriente salga por el terminal superior e ingrese por el terminal inferior. ¿Está bien? La corriente que sale y que vuelve es exactamente la misma. Es decir, los electrones son los mismos, como le dijo Henry. La única diferencia, uno diría, bueno, pues si son los mismos no se gasta nada. Bueno, en realidad sí. Lo que hacen es volver los mismos electrones, pero con menos cantidad de energía. Es decir, que entregan energía en algún elemento del circuito mientras circulan. Llamémosle esta I total. Y aquí, fíjense, hay lo que se llama un nodo. ¿Qué es un nodo? Un elemento donde confluyen 3 o más ramas o partes del circuito.
se dice que la suma de corrientes en un nodo es igual a 0. Esta corriente está entrante, las otras dos las voy a poner también en este sentido. Llamémosle I1, I2. Y voy a hacer suma de corriente acá. Y voy a poner una convención arbitraria. Voy a decir las corrientes que salen del nodo las voy a adoptar positivas y las corrientes que entran al nodo las voy a adoptar negativas. Es decir, I total está saliendo del nodo, voy a decir I T, la voy a poner positiva. I1 está entrando, menos I1, e I2 también está entrando, menos I2, y la suma de todas esas corrientes tiene que ser 0. Hay otra gente que dice parecido, dice, bueno, la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Es decir, I total tiene que ser igual a I1 más I2, que son entrantes. ¿Ya? Es exactamente la misma ecuación. La que a ustedes les resulte más cómodo, esa es la que pueden utilizar. ¿Sí? No altera absolutamente nada. Pero bien, no conocemos ninguna de esas tres corrientes. ¿O sí? Sí, podemos determinar al menos una. Me está dando el voltaje a bornes de esta resistencia. Me dice que ese voltaje, ¿sí?, es de 5 voltios. Es decir, que este voltaje acá, si pongo las puntas de mi voltímetro, mide 5 voltios. Es decir que, por ley de Ohm, ¿sí?, puedo decir que la corriente I1 es igual al voltaje de 5, llamémosle, sobre 5 ohm. ¿Sí? Eso me da 1 ampere. ¿Bien? Como toda corriente, tiene dos variables que la definen. La magnitud, tantos amperes, y el sentido. Es decir que esta corriente I1 necesita de un sentido, en este caso es S, y de una magnitud. Sí o sí tiene que tener las dos magnitudes para que quede completamente definida. Bueno, esta corriente I1, fíjense que acá hay un nodo. Es decir, pasa algo parecido a lo que analizamos recién. Esta corriente I1 acá se divide en dos. Una parte pasa por la de 32 y otra parte pasa por la de 40. ¿Está bien? ¿Cuánto pasa por cada una? Bueno, se puede calcular. Pero para este caso no sería necesario. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias están en paralelo. Quiere decir que las podríamos agrupar en una sola. Como dijimos, para hallar resistencias en paralelo, las resistencias equivalentes son el producto 40 por 32 sobre 40 más 32. Acá sabemos que ese resultado sí o sí va a dar más chico que 32. ¿Bien? Calculémoslo. 40 por 32, 1280, dividido 72. 17 y algo. 7 ohm. Bien. Bien. Quiere decir que a estas dos resistencias las puedo estar sacando
y reemplazarla por una única de 17,72. Ahora sí, esta resistencia única está en serie con la de 5 y ahora sí, como está en serie, la corriente que pasa por acá también es I1. ¿Bien? Circula en el mismo sentido. Como está circulando de derecha hacia izquierda, por donde ingresa tengo más potencial que por donde sale. Quiere decir que la polaridad que asume esa resistencia es negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Bueno, podría encontrar una resistencia equivalente de estas dos que están en serie. ¿Cómo se encuentra el equivalente de dos resistencias en serie? Bueno, se suman directamente. Quiere decir que de esto podría encontrar una resistencia equivalente 2 como 5 más 17,7. ¿Bien? En este caso, 22,7 ohm. ¿Bien? Es decir que a esas dos las puedo sacar y reemplazarla por una única de 22,7 ohm. ¿Bien? Por la cual circula, no perdemos de vista, la corriente I1, que vale 1 ampere. ¿Bien? Y que sigue produciendo caídas más, menos, de esa forma. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, si yo conozco la corriente y conozco la resistencia, puedo de nuevo aplicar ley de Ohm y hallar este voltaje que cae acá. Es decir, que este voltaje que cae acá, llamémosle B, va a ser igual a la corriente I1 por 22,7, que es la resistencia equivalente de todas esas que teníamos ahí. Es decir, que esto queda 22,7 voltios. Esa es la tensión que tenemos ahí. Lo mismo que para las corrientes que necesitan una magnitud y un sentido, los voltajes o los potenciales necesitan una magnitud y una polaridad. Es decir, estos 22,7 no me dicen mucho si no le agrego con qué polaridad están en el circuito. ¿Sí? ¿Dónde está el positivo y dónde está el negativo en el circuito? ¿Está bien? Bien. ¿Por qué esto? Porque si ahora se fijan, esta de 8, que al comienzo no estaba ni en serie ni en paralelo con ninguna de estas que estaba acá, sí está en una conexión determinada con esa de 22,7. Si se fijan, esta de 22,7 tiene un borne que lo comparte con esta de 8 y por este lado tiene otro borne que lo comparte también con la de 8. Quiere decir que ahora pasan a estar en conexión paralelo. ¿Bien? Y si están en paralelo, dijimos que tienen el mismo potencial. Quiere decir que este potencial, más o menos, también está aplicado acá. ¿Sí? Si también está aplicado acá, esos 22 y algo voltios, podría de nuevo aplicar ley de Ohm para determinar qué cosa. Conozco el voltaje, conozco la resistencia, puedo determinar esta corriente I2. Es decir, que podría decir que I2 la puedo hallar como ese voltaje sobre 8. Es decir, 22,7 sobre 8 me da
22.7 dividido 8, 2,83 amperes. 2,83. Bien. Es decir, que ahora puedo venir y aplicar la relación de suma de corrientes original, la de arriba, la de abajo, cualquiera, para hallar ¿qué cosa? La corriente total. Entonces ahora podría decir que I total es 1 más 2,83, es decir que I total es igual a 3,83 amperes. Es la corriente que viene por acá. Pasa por la fuente, circula por acá y cuando circula por acá produce caídas en esa resistencia de 10. Sigue, viene por acá, acá llega un nodo, se divide en dos, en I1 y en I2, para que de nuevo acá se vuelvan a unir. ¿Está bien? Hablemos un poquito de el paralelo de esas dos resistencias, de 22 y de 8. Fíjense, por la resistencia de 22, que es la más grande, circula la menor corriente. Y por la resistencia más chica, circula la mayor corriente. Quiere decir que cuando tengan dos resistencias en paralelo, la más grande se opone más al paso de la corriente, por ende, esa resistencia va a tener poquita corriente. Y la resistencia más chica es la inversa, va a tener la mayor corriente. Es parecido al caso que vimos recién del amperímetro, ¿sí? Si yo les tapara esta parte del circuito y les dijera, no importa lo que hay ahí abajo, entra una corriente y sale la misma corriente, y les dijera, no necesitan saber porque qué hay ahí abajo, y les dijera, lo único que necesitan saber ustedes es cuánto potencial cae ahí, o cuánto potencial hay diferente entre esos dos bornes a la entrada y a la salida. Eso sería suficiente. ¿Por qué? Porque podríamos tapar esto, taparlo, sacarlo, o lo que sea. Y acá, no sé, pongámosle una caja negra, hay algo por donde entra la corriente y sale la misma corriente, pero acá hay un potencial así que vale B, este potencial, 22,7. ¿Bien? ¿Es suficiente eso? Sí. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto es un camino cerrado, es una malla. Y como todo camino cerrado, yo puedo aplicar la otra ley de Kirchhoff que dice suma de tensiones igual 0. Bien, entonces podría determinar, vamos a borrar esto, podría recorrer esta malla en un sentido. Vamos a recorrerlo de nuevo en sentido horario, que es como está definida la corriente. Empezamos de un punto, pongámosle acá, y lo vamos a recorrer en un sentido. Venimos para acá, a la fuente, pasamos de un terminal negativo a uno positivo, quiere decir que subimos potencial, lo vamos a poner como más, BCC. Venimos por acá, caemos potencial porque pasamos de un positivo a un negativo, como caemos, menos. ¿Y cómo escribimos ese potencial? Bueno, ley de Ohm. La corriente, que no es más ni menos que I total o IT por la resistencia, 10 ohm. Estamos acá, recorremos y acá ustedes sabían que tenían una resistencia, pero ahora me han dicho, no importa, paso de este terminal a este, estoy pasando de un positivo a un negativo, ¿qué hago? Caigo a potencial, menos ese potencial, B, y estoy acá. Y llego
al punto inicial. Todo eso igual 0. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que no se conoce en esa ecuación? BCC. Y T vale 3,83 y el voltaje B 22,7 voltios. ¿Bien? Entonces tendremos que BCC será 3,83 por 10. No le estoy poniendo unidades, pero lo adecuado sería ponerlas para uno no confundirse. 22,7 voltios. Eso da entonces, vamos a calcularlo. 3,83 10 más 22,7 61. Es decir, BCC 61 voltios. Fíjense que el resultado que me dio esta cuenta me dio positivo, me dio 61 directamente, o sea, positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la suposición inicial de la corriente, de forma, en este sentido, es decir, que circula de forma horaria, era adecuado. Si hubiera elegido el sentido de corriente al revés, antihorario, habría hecho exactamente las mismas cuentas. La única diferencia, ¿cuál hubiera sido? Que cuando llegaba a este cálculo, este resultado me hubiera dado menos 61 voltios. ¿Qué me decía eso? Que en realidad esta fuente está al revés de como yo la hubiera supuesto. ¿Bien? Creo que es eso solamente lo que pide. Sí, bueno, la parte B la fuimos charlando un poco de cómo, de cuáles fueron las leyes que usamos. ¿Está bien? Usamos, como recuerdan, al principio, para reducir un poco este circuito, usamos reducción de resistencias, primero paralelo, después serie, y usamos la que van a usar siempre, y lo aconsejable es que traten de reducir todo a eso, la ley de Ohm. Bien, por ahora la ley de Ohm es la resistencia igual a la tensión sobre la corriente. Es decir, yo acá normalmente la ley de Ohm hay gente que la escribe como I igual a B sobre R, pero en realidad la ley de Ohm, por definición, se dice que R es igual a B sobre I. Y se dice que esa relación B sobre I es constante. ¿Está bien? Es igual a una magnitud que se llama resistencia. Ya van a ver más adelante, la semana que viene, que esa ley de Ohm en corriente continua se generaliza un poquito. Es decir, que esa relación de tensión y de corriente pasan a ser magnitudes de corriente alterna y esta resistencia es un poquito más general y tiene otro nombre que se llama impedancia. ¿Sí? Pero no se hagan problemas, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí?